Ahora, ¿qué diferencia hay entre el escalar? Fíjense que el escalar tenía número y unidad, ¿sí? En cambio, la magnitud vectorial tenía otras características aparte de esa, ¿no es cierto? Teníamos características como decir unidad, número, dirección y sentido. Entonces, es importante distinguir estas características, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar a la clasificación de vectores. Los vectores pueden ser paralelos. Por ejemplo, tenemos la calle Cochabamba y la Blanco Galindo. Son dos calles paralelas. Los vectores perpendiculares son aquellos que toman dos vectores y las dos, si se fijan, se han interceptado y forman un ángulo de 90 grados. Si habíamos llevado el ángulo recto, ¿no es cierto? Entonces forma de esa forma va a estar. Los vectores opuestos son aquellos que están en la misma dirección, pero en sentidos contrarios. Es decir, digamos que estamos aquí, justamente la unidad educativa. Hacia allá vamos a la Plaza Bolívar, es un sentido, y hacia el otro lado nos vamos hacia la ciudad. Entonces son vectores opuestos, ¿sí? Tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios. Y hay una flechita y ahí está la otra. Los vectores coplanares son aquellos que se encuentran en el mismo plano, es decir, nuestras calles se encuentran en el mismo plano, todos están, ¿no?, sobre la pieza, ¿no? A eso se refiere. Luego podemos observar otro tipo de vectores, ¿no? Tenemos los vectores colineales, ¿sí? Que se encuentran sobre una misma línea recta. Fíjense, es como una calle, ¿no es cierto? A eso se llama colineales. Los vectores concurrentes son aquellos vectores cuyas líneas de acción se interceptan en un punto P, aquí. Aquí está el punto principal y de ahí están saliendo los vectores, ¿no? O están llegando a ese punto o están saliendo, ¿no? Pero es de un punto. Es como decir, nos vamos a concentrar en la Plaza Bolívar, en la estatua, ¿no? En la estatua de Max Fernández, ese va a ser nuestro punto, ¿no? Unos llegarán por acá, otros por acá y otros estarán yéndose en sentido contrario, ¿no? Entonces a eso se llama vectores concurrentes. Esas son la clasificación de los vectores. Posteriormente vamos a aprender nosotros a realizar diferentes operaciones. Pero dice aquí algo importante que ustedes deben ir analizando. Por ejemplo, dice, ¿cuántos vectores tiene la Cruz del Sur? ¿Cuántos vectores tendrá? Aquí sí te lo van a anotar. ¿Sí? Esto está en su texto. Tenemos entre los vectores la adición y sustracción de vectores con una misma dirección. ¿Sí? Cuando tienen la misma dirección para sumar, por ejemplo, este es mi vector A. El vector se lo identifica porque tiene una flechita encima de la letra, fíjense, tiene una flechita, ¿sí? Entonces, y este vector, dijimos que tiene número, tiene unidad, tiene dirección y tiene sentido. ¿Sí? Empecemos con el número. El número es cuánto tiene, ¿no? ¿Cuántos cuadritos contaremos? 1, 2, 3, 4. Entonces había sido 4 unidades. Puede ser metros, centímetros, ¿no? Y la dirección, fíjense, se está yendo hacia la derecha, ¿no? Está yendo hacia la derecha. Entonces, ese es nuestro sentido. Está yendo al lado derecho. El vector B tiene, fíjense, 1, 2 unidades. Para sumar, lo que yo hago es colocar a continuación del vector A el vector B. Están en una misma línea y están en el mismo sentido. Entonces, lo único que hago yo es sumar los cuadritos. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Y ahí está, fíjense. Esta es mi respuesta, es el vector R, que es la suma de A más B. Entonces, nuestro vector R es 6 unidades. Para la sustracción, también son dos vectores que estamos utilizando, pero que están en la misma dirección, ¿sí? Están en el mismo, fíjense, en la misma línea si quieren. Nuevamente, el vector A tenemos 1, 2, 3, 4. Y el vector B, fíjense que está en sentido contrario, ¿sí? Porque está yendo hacia el otro lado la flechita. Tenemos 2. Por eso le ponen menos B, porque está yendo en sentido contrario. Para poder realizar la operación, lo que hago es partir siempre del primer vector, que sería el vector A. Lo ha dibujado, fíjense, está abajo. Y luego, donde terminó el vector A, coloco el vector B, pero en sentido, fíjense en el sentido en el que está, ¿no? En el contrario, tal como está. Y mi respuesta es lo que me sobra del primer vector, que sería el vector A. Entonces, fíjense, 1, 2. Esa es mi respuesta. Entonces, el vector R, el vector A menos el vector B, habían sido 2 unidades. Y es verdad, ¿no? 4 menos 2 es 2. Entonces, es de esa manera que nosotros podemos realizar las operaciones de suma y resta, ¿sí? Pero cuando tengan la misma dirección, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver las operaciones vectoriales, ¿sí? Tenemos 3 métodos. Son gráficos estos. Tenemos el triángulo, el polígono y el paralelogramo. Pero para que comprendan mejor esto, vamos a utilizar un programita. Bueno, entonces vamos a utilizar, como les decía, un programita que se llama GeoGebra, ¿sí? Entonces, este me va a ayudar para poder explicarles un poquito más, ¿no? Por ejemplo, yo voy a trazar un vector, ¿sí? Ahí tengo un vector, ¿sí? Para que ustedes conozcan, esto se llama un sistema de coordenadas, lo que está con numeritos. Este que está en forma horizontal es mi eje X y este que está en vertical es mi eje Y. El eje horizontal, fíjense, al lado derecho son los números positivos, al lado izquierdo son los negativos. En el vertical, que es el eje Y, hacia arriba están los positivos y hacia abajo los negativos. He trazado un vector. Este vector, ¿sí? Tiene un número, ¿sí? Lo que mide, ¿no? Y le ha puesto un nombrecito, se llama el vector U, solo que no le puso la flechita, ¿no? Este es mi vector U, tiene una cantidad, o sea, tiene una, una distancia, ¿no? Tiene un valor, ¿sí? Luego es una unidad, puede ser centímetros, metros, ¿no? Tiene una dirección, se está dirigiendo hacia arriba, si ustedes lo observan. Luego tiene también un sentido, ¿no? Bueno, el sentido es hacia arriba, la dirección. Ahora, ¿a qué se refiere a la dirección? Por ejemplo, este está formando un ángulo. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera para poderles mostrar mi ángulo, ¿no? Eso es lo que yo voy a hacer. Ahí está. Y ahí me indica, ¿no? Dice que mide 45 grados. Entonces yo ya tengo cuánto mide este ángulo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? ¿Con qué dirección se está yendo hacia arriba? Con 45 grados. Entonces, de esa manera que nosotros vamos a ir trabajando en los ejercicios posteriores. Por el momento, a mí lo que me interesa es que este es un vector. Dijimos
que vamos a analizar las operaciones vectoriales, ¿sí? Cuando ya no tienen el mismo sentido, entonces debemos utilizar tres métodos: el triángulo, el paralelogramo y el polígono. Nosotros vamos a analizar el triángulo. Este es nuestro vector U, ¿sí? Ahora voy a aumentar otro vector, fíjense. Y este va a venir a continuación del que ya hice. Por ejemplo, fíjense, voy a aumentar un vector, ¿sí? Ahí está. Este va a ser mi vector B, ¿no? Entonces, para poder saber cuánto mide este vector, lo voy a tomar otra vez desde el principio, desde el inicio, y me dirijo acá. Esa es la suma. Entonces yo voy a decir, voy a sumar, ¿sí? Yo voy a sumar el vector U. ¿Sí? Voy a sumar el vector U, que sería este. Voy a escribir aquí. El vector U. Quiero escribir. Entonces voy a decir, el vector U. Tengo que ponerle flechita. Ahí está. Más el vector B. ¿Sí? Este me va a dar el resultado. ¿Quién? B doble, ¿no? Entonces, la suma de estos dos vectores va a tenerlo el vector B doble. Ahí está. Entonces, es de esa manera que se llama esta operación vectorial triángulo, porque está formando un triángulo, ¿no? Entonces, yo puedo conocer, ustedes con su reglita van a hacer eso, ¿no? Van a medir de aquí hasta aquí cuánto es, de aquí hasta aquí cuánto es, y aquí cuánto les da la suma total de estos vectores, ¿no? En realidad lo que les interesa es esto, de aquí hasta acá. Y fíjense el sentido de las flechas, ¿no? Toma el vector U, termina aquí, he continuado con el vector B, termina aquí, vuelvo al principio y trazo una línea hasta donde termina. Ese es el valor de mi vector B doble. Yo puedo conocerlo esto, ¿no? Conocer a ver cuánto será su medida. También yo puedo conocer. Y aquí lo vamos a ver, ¿no? Aquí está. Y aquí está. Ahí puedo yo ver cuánto había medido, ¿no? Y ustedes tienen que ser, pues, igualito va a ser, ¿no? Con la reglita tienen que medir. Esta medida es lo que vale B doble. Entonces yo diré que el vector B doble, ¿sí? El vector B doble, ustedes se fijan, no es muy fácil hacer letritas aquí, ¿no? Cosachitos, pero no sirve. El vector B doble había valido 5, 5,39 y 39 unidades. O puedes decir centímetros, ¿no? Eso ya habíamos visto que la U representa a las unidades. Entonces es de esa manera que se trabaja una operación vectorial en forma de un triángulo, ¿sí? Podemos hacerlo en forma de paralelogramo también, ¿no? Entonces por acá voy a hacer otro, que es de la otra forma, de la forma del paralelogramo. Nuevamente voy a trazar dos vectores, ¿sí? Voy a trazar dos vectores. Un poquito más.
Voy a trazar dos vectores, fíjense. Trazo dos vectores. Voy a trazar este. Está el otro. Ahí está. Ahí. ¿Sí? Lo que voy a hacer es como trasladar este allá. Fíjense, 1, 2, 3, 4. Lo mismo voy a hacer aquí, voy a trasladar. Yo lo voy a hacer con una línea segmentada, la misma. ¿Sí? Voy a trazar y comienzo. Entonces voy a trazar otro vectorcito, pero en forma segmentada. Fíjense, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. ¿Sí? Esto es lo mismo que esto. Ahora voy a hacer lo mismo con este. Nuevamente, entonces yo voy a trasladar. Ustedes con la ceguita, ¿no? Esto lo estoy trayendo hasta acá. ¿Sí? Lo voy a traer. Ahí está. Y mis respuestas, no se olviden que es de donde estoy partiendo hasta allá. Solo que lo voy a cambiar, que ya no sea segmentadas, ¿no? Que sea una línea normal. Fíjense, desde donde comencé hasta donde terminé. Esta es la suma de estos dos vectores. Entonces yo puedo decir eso, ¿no? Nuevamente, puedo calcular cuánto es. Ustedes van a hacerlo eso con sus reglitas, ¿sí? Voy a tomar este. Y quiero saber la distancia. ¿Está? Ahí está. Había valido 7,62. Voy a poner más aquí. Sí, estoy midiendo esto. De aquí hasta el final. Esta hicimos en forma de triángulo, en forma de paralelogramo. Ahora finalmente vamos a hacer en forma de polígono. Esta forma de polígono nos sirve cuando ya son más de dos. Aquí si se fijan hemos trabajado solo dos vectores, este y este. Y esta era nuestra respuesta. Aquí hemos trabajado este y esta era mi respuesta, ¿no? Aquí he trasladado. Es como si esto lo hubiese traído aquí, esto lo he llevado allá, donde se ha unido, he unido este punto con este punto. Esa es mi respuesta. Pero aquí he trabajado con dos vectores. Ahora voy a trabajar con más de dos vectores, ¿no? Y yo también quiero saber la suma, ¿no? Entonces, antes de comenzar eso, aquí anotaré, ¿no? Algo que me estoy olvidando es anotar cuánto es mi respuesta del vector en forma de paralelogramo. Voy a anotar. Entonces, yo voy a decir el vector sí, ahí está. El vector es igual, voy a decir, al vector A. Mayormente lo utilizan letras mayúsculas en el texto, ¿no? Entonces, van a hacer eso, más el vector B, ¿sí? Entonces, como resultado, tengo que el vector E había tenido un valor de 7,60 no se notó bien, ¿no? 62. ¿Qué cosas? Unidades. No se olviden que son unidades. Listo. Listo.
Ahora finalmente vamos a hacer el último, que es cuando se trata de más de dos vectores, ¿no? Entonces comencemos. Voy a un poquito subir para que tenga más espacio, que ustedes puedan visualizar. Por ejemplo, voy a trazar. Este va a ser mi vector A. Voy a trazar un vector A nuevamente. Voy a empezar aquí. Este sería mi vector. Otro vector, ese era el primero. El segundo. El tercero, por ejemplo. Aquí sí lo voy a poner. Aquí está. Ya son 3, ¿no? Puedo poner más. Pero ahora, ¿dónde está mi respuesta? Eso es lo que tengo que fijarme. No se olviden que siempre va de donde empecé al punto final. Entonces, para decir cuál es mi respuesta de la suma de estos 3 vectores, yo tengo que partir de donde empecé y llegar donde acabé. Y ahí está mi respuesta, ¿no? Sería el vector I. Entonces yo voy a decir, aquí sí lo voy a anotar, lo que hice. Voy a decir el vector I. Está el vector I. Un puntito le pondré. Tengo que ponerle la flechita para que sea vector. Es igual, voy a decir, al vector F. Al vector F. Vector F más el vector G, más el vector H, y ahí está mi respuesta, ¿no? Entonces yo quiero saber cuánto mide, cuánto es esta suma. Entonces tomaré mi reglita desde aquí hasta acá. Yo lo voy a medir con esto, ¿no? Entonces voy a medir cuánto será eso. De aquí hasta aquí cojo con mi reglita y dice que vale 6,08. Entonces es de esa manera que encuentro el valor de la suma del vector I, ¿sí? Entonces yo diré nuevamente, tengo que decir cuánto es su valor. Entonces el vector I, nuevamente vuelvo a recalcarles, tiene que tener una flechita. Si no se está viendo bien mi flechita, por favor, ustedes háganlo biencito. El vector I había sido 6,08 unidades. Pueden ser centímetros, pueden ser metros, ¿no? Pero nosotros le ponemos U porque se refiere a que puede ser cualquier unidad, ¿sí? Entonces, en eso consiste el tema de hoy. Hemos aprendido a qué es un vector. Un vector, entonces, sabemos que tiene número, ¿sí? Tiene un número. ¿Cuánto es? El número es la magnitud o módulo. Quiere decir, ¿cuánto mide? ¿Dónde va la dirección, el ángulo? ¿Cuánto será su ángulo? ¿No? Y finalmente el sentido de la flecha está yendo hacia arriba, ¿no? Entonces hemos visto las operaciones vectoriales que tenemos en forma de triángulo, ¿sí? Forma de triángulo, que sería este primero, les recuerdo, este hemos trazado primero, luego a continuación el otro,
La suma de estos dos vectores es desde donde partí hasta donde terminé. Ese es mi respuesta. Luego, la forma de un paralelogramo. Este era mi vector, he trazado uno, otro. ¿Qué hago? Traslado. Hago lo mismo, pero trasladando. Este que está abajo lo he trasladado así, igualito. Eran 4 unidades, 4 unidades. Este también igualito. Lo he trasladado hasta donde terminó, ¿no? Es mi línea segmental. Y mi respuesta es desde donde comencé hasta donde terminaron los otros dos, ¿no? Líneas segmentales. He medido eso con la reglita, desde aquí hasta acá. Y finalmente, cuando yo tengo más de 3 vectores, voy a utilizar lo que se llama el polígono. Este era mi primer vector, segundo vector, tercer vector, y para saber cuánto es esa suma, desde donde comencé hasta donde terminé. Esa es mi respuesta. Entonces agarro mi reglita, mido de aquí hasta acá. Había sido 6,08. Lo importante para poder saber cuánto es exactamente y esto no me salga otros resultados, tengo que hacer con mi reglita, ¿no? Con mi reglita y ahí me va a salir exactito. Si yo voy a utilizar los cuadritos, no se olviden, si cada cuadrito vale 1, pero aquí para el momento de sacar tu respuesta te va a dificultar. Por eso es que necesito realizarlo con una reglita, ¿sí? Entonces, es importante utilizar el material, ¿sí? Por otra parte, trazarse también escritos, si es que gustan, para que sea algo más bonito, más facilito, ¿sí? Entonces, de esa manera van a poder construir sus vectores. En el texto está todo el tema, ¿sí? Es bueno este pequeño tema porque es una partecita, ¿sí? Entonces, yo les voy a dejar ahora actividades, vamos a ir realizando, me van a ir preguntando, me van a ir mostrando ustedes lo que están trabajando, ¿sí? Yo les voy a dar los ejercicios y me van a ir sacando fotos para que me vayan enviando y yo les diga si está bien o está mal, ¿no? Entonces, de esa manera, y la próxima clase nos estaríamos viendo para concluir el tema. Estudien, que también tenemos examen de lo anterior, ¿no? Que es sobre los triángulos rectángulos, problemas, resolver el triángulo, lo que hemos ido practicando constantemente. Entonces, chicos, hasta luego. Nos vemos la próxima clase. Estudien y este tema debe estar en su cuaderno. Ayúdense, en el texto también está el tema. Hasta luego, chicos.